Hola alumnos de segundo medio, soy el profe Pablo. Vamos a comenzar el segundo semestre, la semana 17, en donde tuvimos un primer semestre distinto, un primer semestre un poco complicado, sobre todo algunas personas que no pudieron tomar el ritmo quizás de la materia de la asignatura, y por eso la plataforma sigue estando abierta para quienes quieren obtener el material y así poder entregar las tareas o las actividades que están atrasadas. En eso no tengo problema. Lo importante es que ustedes pregunten, lo importante es que ustedes interactúen también con el material que estoy creando, porque difícilmente tengamos clase online. Esta ya es una clase virtual, ¿ya? Y de alguna forma estas clases se mantienen en el tiempo, ustedes las pueden ver más de una vez y me pueden hacer preguntas en la sesión. Así que espero aprovechemos este segundo semestre, donde vamos a comenzar con materia nueva, que tiene que ver con la materia anterior, pero vamos a ir, como nos dice el ministerio, vamos a ir priorizando contenido, y en uno de esos es el concepto de fuerza, ¿ya? Así que vamos a comenzar con esta clase que tiene que ver con la dinámica del movimiento y principalmente la fuerza y los efectos que tiene este fenómeno físico que de alguna forma todos lo conocemos, pero cuesta definirlo, ¿ya? Cuesta encontrar las palabras para poder definir este concepto y también aplicarlo de buena forma. Por eso quise comenzar con esa portada, donde es una portada de Star Wars, una película, y dice el despertar de la fuerza, debido a que el concepto de fuerza se utiliza en muchas cosas, no solamente en física, y tiene un significado distinto también, ¿ya? Por lo tanto, espero les guste la clase, puedan entenderla y también puedan aprender de una manera distinta que es teniendo más responsabilidad y también haciendo que ustedes tengan una autonomía diferente. Por eso siempre les estoy pidiendo a todos y a todas que por favor en su cuaderno sigan un orden. Ustedes son los encargados de hacer la materia y de escribir la materia este año debido a la pandemia, y son los encargados de ser sus propios responsables de todo, ¿ya? Así que espero puedan aprovechar esta clase y los invito a comenzar definiendo el concepto de fuerza y definiendo esta presentación con un video que viene a continuación, ¿ya? Así que atentos y atentas a la clase. Fuerza y movimiento. ¡Wow! Estoy bien. ¿Cómo se produce una luz? ¿Qué pone en marcha las cosas? ¿Qué produce el movimiento y qué lo detiene? La fuerza. Un empujón, un estirón, un lanzamiento, la atracción de un imán, un roce, todo eso son fuerzas. Fuerza es cómo llamamos al empuje o atracción que ejercen unos objetos sobre otros, como el empuje del viento sobre las aspas de un molino, la atracción entre dos imanes, el tirón de un buey arrastrando un carro, o el golpeo de tu pie sobre la pelota. La fuerza no existe por sí sola, porque es una interacción. Esto quiere decir que depende de la relación entre varios objetos. ¡Ey! Todas las cosas que nos rodean ejercen fuerza sobre otras. Y esto ocurre constantemente. Unas fuerzas actúan en lo más pequeñito, como las que unen las moléculas de agua para formar una gota. Y otras afectan a cosas enormes, como las que gobiernan el movimiento de los planetas. Las fuerzas afectan a la forma y al movimiento de todas las cosas. Pueden iniciar el movimiento de un objeto, acelerarlo
cambiar su trayectoria, detenerlo o simplemente mantenerlo inmóvil. Las fuerzas pueden hacer eso por contacto, cuando los objetos se tocan, pero también lo hacen a distancia, como el magnetismo, la electricidad o esa fuerza que nos mantiene pegados al suelo. ¿Sabes cuál es? Cada vez que algo se mueve o se deforma, hay fuerzas en acción. Y cuando nada cambia también, ya que unas fuerzas compensan o anulan a otras. ¿Y qué fuerzas provocarían en la luz? Ah, vale. ¿Sabes que ahora mismo hay fuerzas actuando a tu alrededor que te mantienen en reposo? ¿O en realidad estás en movimiento? Bien, después del video, yo creo que se dieron cuenta de que el concepto de fuerza se utiliza en nuestra vida diaria en muchas formas, en casi todas las acciones que nosotros hacemos, y también genera una especie de problemas cuando uno quiere calcular o cuando uno quiere tener algunos datos científicos acerca de la fuerza, porque aparte que es difícil definirla, se necesitan de otras variables para calcularla. Entonces por eso vamos a ir nosotros de los puntos más básicos a los más complejos en esta presentación, y vamos a comenzar primero, siempre mirando el punto de vista científico, tratando de responder esta pregunta, que es ¿qué es la fuerza? En internet, si ustedes buscan justamente esta frase, esta pregunta, les pueden aparecer los siguientes conceptos, como la fuerza como una capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. Eso les podría salir fácilmente en una de las primeras búsquedas. También se define como la aplicación de esta capacidad física sobre algo. De alguna forma nos están ya insinuando qué es lo que podría ser o qué acción es la que podría hacer. Pero fíjense que el concepto capacidad, aplicación, siguen siendo como un poco ambiguos. Otra vez, capacidad, y dice de una cosa material o inmaterial, para producir un efecto. No se sabe qué efecto, solamente es para producir algún tipo de efecto, quizás en otro o sobre sí mismo. También se define como la intensidad con que se manifiesta alguien o algo. Generalmente cuando uno dice con fuerza voy a hacer esto, o realiza esta acción con harta fuerza, de alguna forma el concepto ya está como utilizándose de una medida de intensidad. Pero para la física en sí, ¿qué es lo que es? Si nosotros buscáramos bien la definición de física, tendríamos lo siguiente. En física, la fuerza se define como, esta es la formalidad, la magnitud vectorial que mide la razón de cambio de momento lineal entre dos partículas o sistemas de partículas. No es tan fácil, por eso yo sé lo que están pensando, sé que están un poco complicados con la definición, no les miento, yo también estuve así al principio, y yo sé que algunos más que complicados están a punto de vomitar con esta definición, ¿ya? Pero de alguna forma esta frase es la formalidad en torno a lo que es la fuerza en física. Pero nosotros, para poder alivianar el concepto y que ustedes puedan entender y que todos podamos entender, lo vamos a definir de otra forma. Así que tranquilo, no se pongan a vomitar como Groot, ni tampoco les explote la cabeza como me explotó a mí, ¿ya? Así que vamos a definirlo de otra forma, tomando quizás algunas palabras, pero para que sea más comprensible. Creo que para poder definir algo, sobre todo un concepto tan utilizado y poco conceptualizado, vamos a partir al revés, ¿ya?
no vamos a partir de la definición, sino que vamos a partir de algunas propiedades que nosotros ya conocemos, como son las unidades de medida y como también son la palabra vector, ¿ya? Entonces la primera característica que nosotros vamos a decir de la fuerza es que es una magnitud vectorial. Y acuérdense, según la unidad cero, según todo lo que hemos visto en el primer semestre, cuando algo se llama un vector, eso quiere decir que tiene sentido, dirección y módulo, ¿ya? Todas las magnitudes físicas también se miden con alguna unidad. Entonces, en el sistema internacional de unidades, acuérdense que ahí donde están los kilogramos, los metros, los segundos, lo que hemos visto antes, la unidad de medida de la fuerza es el newton, ¿ya? Y se representa con el símbolo o la letra N mayúscula, entre corchetes. Esa es la unidad de medida de todas las fuerzas, o la fuerza a nivel general. Fue nombrada en reconocimiento a Isaac Newton. Yo creo que más de alguno lo debe haber escuchado por ahí en algún año de colegio o en algún video. Y obviamente por su gran aporte a la física fue nombrado esta unidad de medida, y especialmente a lo que nosotros estamos estudiando, que es la mecánica clásica. El primer semestre lo que estudiamos nosotros fue cinemática, donde ahí vimos la velocidad, la aceleración, la distancia, el tiempo. Ahora nosotros estamos estudiando la dinámica. Ambas son parte de la mecánica. Y esto es más o menos lo que estudió Newton casi en su totalidad en la parte de la física mecánica. El Newton, ya tratándolo como unidad de medida, es una unidad derivada del sistema internacional. Eso quiere decir derivada. Recuerden que las primeras clases que tuvimos, presenciales, yo les dije que habían unas unidades que eran principales o primarias y secundarias, que las secundarias dependían de las primarias. Derivada es lo mismo que decir secundaria, ya que depende de otras, y se define como la fuerza necesaria, o lo que se necesita, para generar una aceleración de 1 metro segundo cuadrado a un objeto de 1 kilogramo de masa. O sea, si yo digo, tengo 1 kilogramo de masa y lo logro acelerar a 1 metro segundo cuadrado, entonces voy a tener 1 newton. Eso es como para que ustedes lo sepan de forma general, más o menos lo que significa la unidad de medida, ¿ya? Así que quédense con eso. La fuerza es una magnitud vectorial que se mide en newton. ¿Cuáles son los efectos que nosotros encontramos cuando aparece la fuerza, cuando se interactúa con esta fuerza? En el video nos mostraron hartos efectos. Vamos a recordar algunos y nombrar otros más. Siempre se habla de 2 o más cuerpos, nunca se habla de uno solo, ¿ya? Eso tienen que tomar atención cuando ustedes estudien de manera autónoma o se quieren buscar en otros lados. La fuerza no les va a parecer como que proviene de un solo cuerpo, de un solo punto, sino que siempre tienen que haber más de dos o más involucrados para que exista la fuerza. Entonces, como se necesitan 2 o más cuerpos para que se produzca la fuerza, esta puede realizar los siguientes efectos en 1 o más cuerpos. En física, cuando se habla de sistema, pueden haber más de 2 cuerpos y sin ningún problema. Primero, nosotros nos dimos cuenta en el video que la fuerza puede iniciar un movimiento, ya sea de 1 o más cuerpos. También puede acelerar el movimiento. Eso quiere decir que la fuerza puede provocar un aumento en su velocidad, un aumento en la velocidad de los cuerpos. También puede cambiar la trayectoria. O sea, si nosotros tenemos un cuerpo que se va moviendo en una línea a una trayectoria determinada y aparece otro cuerpo con fuerza externa que le proporciona una fuerza, podría cambiar de trayectoria, podría irse por otro camino. También se puede detener un movimiento. En el video también muestra que cuando hay una interacción entre 2 o más cuerpos, hay algunos que los podrían detener. También se puede mantener el equilibrio o el reposo, que es generalmente lo que hacemos nosotros cuando estamos sentados, así como yo, o cuando estamos caminando y nos detenemos. Ahí hay un sistema de equilibrio. Entonces, lo que hace la fuerza también es mantener el reposo. Ya en términos
que tienen que ver con la forma, con la elasticidad de los cuerpos, la fuerza puede mantener una estructura molecular. ¿Qué es lo que pasa con los sólidos o los líquidos? Recuerden que hay dentro de todos los materiales que están hechos de moléculas, y los átomos están equilibrados por una fuerza. O sea, de alguna forma lo que hace la fuerza es tratar de mantener una forma definida. Entonces puede mantener una estructura molecular, sobre todo en los sólidos. También puede deformar una estructura molecular. En la plastilina o plasticina pueden ustedes encontrar cada vez que toma otra forma la plastilina, es porque se está ejecutando una fuerza. También se puede romper, ¿ya? Eso lo sabemos, los objetos se rompen, se quiebran, provocados por una fuerza también. Y aquí en el deporte podemos encontrar ahí en la misma imagen donde aparece el fútbol. En el fútbol se puede encontrar hartos efectos de la fuerza, el martillo, un choque de auto, o sea, se puede aplicar en muchas cosas en nuestro diario vivir. ¿Qué es lo que nosotros nos vamos a enfocar en esta clase, aparte de lo que significa todo lo que hemos visto anteriormente, de lo que es una fuerza, con qué se mide y los efectos? Es en el llamado diagrama de cuerpo libre, el DCL. Ese va a ser nuestro eje principal de la clase de hoy día. Un DCL es un esquema vectorial que muestra todos los vectores fuerzas que actúan sobre un cuerpo o objeto en particular. Recuerden que la fuerza es un vector, por lo tanto se puede escribir el vector como una flecha. El método DCL, diagrama de cuerpo libre, recuerden, que utilizaremos nosotros consiste en colocar el objeto en el origen de un plano de coordenadas. Estamos hablando de un plano cartesiano, igual como el que se ocupa en matemática para graficar. Y representar las fuerzas que actúan sobre él, por medio de vectores, de las flechas, para así obtener el vector resultante llamado fuerza neta. Entonces, cuando nosotros hablemos del vector resultado o el vector resultante, siempre nos estamos refiriendo al concepto de fuerza neta, o en algunos textos aparece como fuerza total. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a calcular en esta clase. Algunos ejemplos serían diagramas de cuerpo libre, serían los que están ahí. Nosotros podemos tener un cuerpo suspendido por cuerdas, una masa suspendida por una polea, un auto que va subiendo una inclinación, o dos masitas que están en polea en distintos sentidos. Si se fijan, aquí hay flechas. Entonces nosotros tenemos que llegar después al final de la unidad a lograr dibujar estas flechas, pero siempre vamos a empezar por lo básico, porque aquí ustedes están viendo hartas letras, hartos números, un poco complicados, en donde yo les voy a mostrar cómo se debe empezar este diagrama de cuerpo libre de manera más fácil. Entonces un DCL simple, como un ejemplo número 1 que nosotros vamos a realizar, sería algo más o menos así. El cuerpo, vamos a decir que hay un cuerpo que está en el centro de nuestro gráfico. Acuérdense que estamos tratando de utilizar conceptos, herramientas matemáticas para que nos ayuden a ver la fuerza neta. Y en este cuerpo, aquí actúan 4 fuerzas. Entonces me están diciendo que este cuerpo está en una superficie y tengo 2 fuerzas en forma horizontal, una que va a la derecha que tiene 40 newton y otra que va a la izquierda que tiene 20 newton. Y tenemos 2 fuerzas verticales, que es de 30 newton la que va para arriba y 28 newton la que va para abajo. Entonces se podrían preguntar acá cuál es la fuerza neta, cuál es la fuerza total de todo esto. Como son vectores, como están en distinta dirección, no se pueden llegar y sumar 30 más 40 más 28 más 20, porque están en distinta dirección. No hay llegar y sumar números, porque si no, no se podría, si tú sumas los números, no podrías saber hacia dónde van y qué sentido tienen y qué dirección tienen. Entonces, vamos a partir con este ejemplo y yo se los voy a explicar en el siguiente video. Así que presten atención de cómo se resuelve un ejercicio de este tipo. Estamos calculando la fuerza neta. Atención. Bien, acá tenemos nuestro ejemplo 1 que salía ahí en la diapositiva, en el video que estoy presentando.
Y es el diagrama de cuerpo libre simple, en donde tenemos un cuerpo con 4 fuerzas que se encuentran 2 en forma horizontal y 2 en forma vertical. En este caso, si nosotros queremos saber la fuerza neta se escribe como la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces nosotros vamos a escribir que Fn va a ser igual a la fuerza que se encuentra en el eje X más la fuerza que se encuentra en el eje Y. Como les decía en el video, nosotros tenemos que colocar como si el centro de donde se originan las fuerzas fuera nuestro 0,0, en el eje cartesiano, nuestro origen. Entonces, hacia allá nosotros vamos a decir que es el eje Y, hacia el lado derecho vamos a decir que es nuestro eje X, hacia abajo menos Y y a la izquierda menos X. Es lo mismo que hacemos los gráficos para que se vayan ubicando. Entonces, si nosotros queremos saber la fuerza en el eje X, tenemos que fijarnos en estas fuerzas que están acá. Una fuerza va para la derecha con 40 newton y una fuerza va para la izquierda con 20 newton. Entonces, en estricto rigor, lo que uno tiene que hacer es decir, la fuerza en el eje X va a ser igual a los 40 newton que van a la derecha, más, y aquí donde viene lo diferente, menos 20 newton, en donde el signo me indica que es una fuerza en el eje horizontal, pero que va a la izquierda. ¿Ya? Por lo tanto, lo correcto sería colocar más y el signo negativo indicando que se va a la izquierda. Si ustedes colocan un menos acá, es como si estuvieran contradiciendo la fórmula. Así que es mejor siempre decir que son la suma de las fuerzas, pero una va a ir a la izquierda, por lo tanto va a ser negativa. Eso nos da, en la fuerza X, un resultado de 20 newton. O sea, al final esta fuerza es la que va a ganar, porque es el doble que esta, pero se va a reducir su impacto de 40 newton a 20 newton porque hay otra que la está restando. Lo mismo pasa con el eje Y. Hay una que va hacia arriba con 30 y otra que va hacia abajo con 28. Entonces en el eje Y nosotros vamos a escribir la fuerza en el eje Y va a ser igual a los 30 newton, que vamos a considerar que es el positivo, hacia arriba en el eje Y, más menos 28 newton, que es la fuerza negativa que va hacia abajo. Eso nos da un total de 2 newton. Por lo tanto, también va a ganar el 30 newton, pero como es una resta, son muy parecidos, son casi igual. Al final hay un pequeño vector aquí con 2 newton. Entonces nosotros nos vamos a encontrar que finalmente, si quisiéramos estos resultados graficarlos nuevamente, nos vamos a encontrar con un vector que va hacia la derecha con 20 newton. Podemos dibujarlo así. Y como dio 2 newton positivo en el eje Y, podemos decir que hay una fuerza de 2 newton que va hacia arriba. Se sigue manifestando distinta dirección. Por lo tanto, como nosotros habíamos ya sumado vectores en la unidad 0, siempre ustedes tienen que realizar la regla del paralelogramo o decir que esa va a ser la fuerza neta. La fuerza neta va a ser la diagonal que se produce entre los dos resultados de estas fuerzas. Y la diagonal, si se fijan, aquí se genera un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un cateto y aquí tenemos otro cateto. ¿Se dieron cuenta qué teorema podemos ocupar? El famoso teorema de Pitágoras. Entonces, si nosotros queremos saber la fuerza neta, ya se encuentra en el primer cuadrante. Recuerden que este sería el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. La fuerza neta ya se encuentra en dirección en el primer cuadrante, porque estamos acá. Y lo que nos toca saber es cuánto vale esa diagonal. No podemos llegar y sumar 20 más 2, sino que tenemos que hacer el teorema de Pitágoras. ¿Cómo se escribe el teorema de Pitágoras o la magnitud en física? Se escribe así. Uno coloca la magnitud de la fuerza neta, va a ser igual a la fuerza X, que sería nuestra resultante al cuadrado, más nuestra resultante en la fuerza Y al cuadrado. Y ustedes saben que se debe aplicar raíz cuadrada para poder
tener el valor absoluto. Entonces esta sería nuestra fórmula o nuestra el nuevo teorema de Pitágoras aplicado a todas las fuerzas que tienen esta forma. ¿Ya? Entonces el 20, que es la fuerza en el eje X, lo vamos a colocar acá, y el 2 lo vamos a colocar acá. Entonces nos va a dar la magnitud de la fuerza neta, va a ser igual a 20 newton al cuadrado, o si colocan 20 al cuadrado, más 2 al cuadrado, aplicamos raíz, 20 por 20 son 400, luego tenemos que 2 al cuadrado es 4, por lo tanto al sumar estos dos, recordando que esa es raíz, tenemos la raíz de 404, y al aplicar calculadora, si nosotros colocamos raíz de 404, nos da 20,09, que eso lo podemos aproximar a 20,1. Entonces podremos decir que la magnitud de la fuerza neta, o el valor de la fuerza neta, va a ser igual a 20,1 newton. Y el dibujo, como aparece ahí, nos indica que la dirección de esta fuerza neta va a ser primer cuadrante. Es decir, se va a encontrar entre 0 y 90 grados en esta posición, porque así nos dio el dibujo según estos resultados de acá. Entonces recuerden bien, primero, si están en distintos sentidos, se realiza esta suma, que en verdad al final va a ser una resta, de el eje X con el eje Y. Los resultados se vuelven a dibujar para saber en qué cuadrante está la fuerza, y con esos resultados se aplica el teorema de Pitágoras para poder saber cuánto vale esa diagonal, que en este caso nos dio 20,1 newton, y la dirección que tiene este vector es en el primer cuadrante. Bien, si se dieron cuenta, puede que al principio no sea tan fácil, pero después que uno toma el ritmo de los ejercicios, no se hace tan difícil. Siempre hay que relacionar lo que es horizontal, las fuerzas horizontales, luego las fuerzas verticales, acuérdense que van en distintos sentidos, entonces al final es una resta, y los resultados de ambas utilizamos lo que era el teorema de Pitágoras, así que teorema que es conocido por todos. Lo vamos a hacer de nuevo, lo vamos a hacer con otro ejemplo, ¿ya? Vamos nuevamente a dibujar un diagrama de cuerpo libre simple, con el ejemplo 2, pero vamos a cambiar los números, para que se den cuenta que también nosotros podemos hacer el mismo ejercicio, o el mismo método, pero con números un poco más grandes. Siempre es la misma metodología. Acuérdense que aquí hay 4 fuerzas que nos están indicando hacia dónde podría ir el cuerpo. Entonces vamos a realizar lo mismo en el siguiente video, pero ahora vamos a ir con mucha más fuerza de nuestro maestro Yoda, que ya sabemos ya más o menos cómo hacer estos ejercicios con el video anterior. Así que toda la fuerza para que entiendan en esta otra explicación. Ya teniendo un poquito más de conocimiento y repitiendo la metodología anterior, podemos hacer este segundo ejemplo, quizás de una manera más fácil o más rápida. Primero, recuerden, sacar la fuerza en el eje X, y en este caso nos va a decir que son 420 newton más menos 480 newton. Eso nos da un total de menos 60 newton. Entonces ya lo que ganó fue la fuerza que iba a la izquierda. La fuerza I nos va a dar una suma entre los 600 newton y los menos 650 newton, que son los que van hacia abajo, y eso nos va a dar un total de menos 50 newton, que eso quiere decir que la fuerza que va hacia abajo es la que gana. Por lo tanto, si tenemos estos resultados, a diferencia del ejemplo 1, nosotros tenemos que decir que en el eje X, tenemos una fuerza de 60 newton que va a la izquierda, porque nos dio negativo, ahí tenemos nuestro origen, y hacia abajo
tenemos otra con 50 newton. Entonces este va a valer 50 newton y esta flechita va a valer 60 newton. Por lo tanto, nuestra fuerza neta o la fuerza resultante va a ser la que une el origen con la punta de estas dos flechas o de estos dos vectores. Esa va a ser nuestra Fn. Y recuerden que este cuadrante es el tercero. 1, 2, 3. Por lo tanto, ya la fuerza neta se encuentra en el tercer cuadrante. Lo que nos toca ahora averiguar es su valor, el valor de esta diagonal. Lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces colocamos el valor de la fuerza neta. Va a ser igual a los 60 al cuadrado más los 50 al cuadrado. Y colocamos raíz cuadrada. Si ustedes lo quieren hacer en la calculadora, que es más rápido, lo podemos colocar como 60 al cuadrado más 50 al cuadrado. Eso nos da 6100. Y la raíz cuadrada de 6100, aprieta raíz ans, y nos da 78,1. Entonces lo acortamos en 78,1 newton. Y esa va a ser nuestro valor de magnitud, donde la dirección será el tercer cuadrante. Así que se hace de la misma forma que el primer ejemplo, con números distintos, y hay que tener ojo en los signos del eje X con el eje Y. Espero entonces que le haya quedado más claro. Hicimos dos ejemplos con la misma metodología, con distintos números, y ahora les toca a ustedes. Les toca a ustedes realizar la guía de actividades, ya sea con el tema principal, que es qué es lo que es la fuerza, cuáles son sus efectos, y también los ejercicios. Así que los invito a realizar esta guía con ya toda la fuerza de esta clase y con la fuerza de todos los superhéroes que tengan ustedes para poder hacer esta guía. ¿Ya? Así que la mejor de la suerte. Pueden ver el video muchas veces si es que no les quedó claro, y recuerden que tienen que preguntar si es que no entienden algo. ¿Ya? Así que espero que les haya servido y mucho éxito en su aprendizaje durante esta semana. ¿Ya? Saludos a todas y a todos alumnos de segundo medio. Espero les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran, y si tienen dudas me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal